Soy Rodolfo Fernández Esquiabón. Estoy a punto de cumplir los 85 años. Mi historia empieza aquí. Nací aquí en Cuautitlán. Nací como se nacían todos los niños hace 85 años, en la casa, en la recámara de los papás, asistido por un doctor que entonces era excelente médico en Cuautitlán. Yo nací en el 13 de noviembre de 1931, en esa casa que todo el mundo conoce aquí en Cuautitlán como Representaciones Fernández en su primer origen, donde estuvo una gasolinera y donde ahí hicimos las primeras bodegas para hacer. Nazco de una familia de comerciantes. Mi abuelo paterno y todos sus hijos y todos fueron comerciantes. El tiempo que estuvieron aquí en Cuautitlán fue un previo después de haber estado en Zumpango. Esos comercios, como el que también tuvo mi abuelo Eduardo Fernández, eran comercios, como le llamaban, mayoritarios. Era de que en los pueblos se venían a surtir a muchos de los vecinos de los pueblos a la redonda. En esos comercios, como el del abuelo, se encontraba de todo, desde el periódico, desde el alcohol, desde los guaraches, desde los sombreros, desde los instrumentos de labranza, los dulces, los licores, el periódico diario y todo así. Era verdaderamente una así. Él tuvo 9 hijos. Entre ellos ocupó el lugar mi padre, Ricardo Fernández, como uno que se fue destacando dentro de lo que podríamos considerar un comerciante con visión de aquellas épocas. Casi todos venían a los pueblos grandes como Cuautitlán a surtirse de los pueblitos. Y mi papá pensó que en lugar de que vinieran a comprar a la tienda mayoritaria del papá, de todo, cemento, maíz, no sé cuántas cosas era ya por ahí. Él pensó que en vez de que vinieran a comprarle a la tienda mayoritaria de mi abuelo, él llevaría esas mercancías a las casas y a los comercios de la región. En aquellas épocas, la persona que se dedicaba a algún negocio, a alguna actividad, y disponía de un camión, que era alguien. Y en Cuautitlán había muchos que tenían el camión que ya había de pasajeros, los camiones de volteo que servían para lo que es los materiales y todo eso. Pero mi papá creo que implantó algo novedoso en su época, ir a repartir la mercancía a su lugar de los que estaban vendiendo. Yo creo que se adelantó mucho en su tiempo. Compró su primer camión, claro, a plazos, a todo, usadito. Usaba rines de madera ese camión. Usaba un toldito nada más y era así. Pues con eso empezó. Y en esa fotografía nos dice que está mi padre con un solo mozo, que era el que le ayudaba a cargar el camión y esas cosas. Mucha mercancía salía de la tienda del abuelo, pero él le agrandó y repartió que querían una lata de alcohol, se los apuntaba, en la siguiente vuelta yo se lo traigo, que querían otra cosa que se lo, en la siguiente vuelta yo se lo traigo, y así fue el inicio de lo que hoy es Representaciones Fernández. Y entonces puedo decirles con mucho orgullo
y con mucha satisfacción y decirles a todos los que en alguna ocasión me puedan escuchar a través de esta entrevista que en la vida solamente para triunfar es constancia, honradez, sacrificio, y eso es lo que fueron. México en aquellas épocas era un país verdaderamente de provisión. Era un país verdaderamente que el que quería trabajar y se esforzaba, triunfaba. Era el país que en ese momento te pagaba sus dólares a 3 pesos por dólar. Y entonces, todas las gentes que en aquel entonces, como fue mi padre, que se encontraba sin capital, sino haciendo como todos empezamos, así, obtuvo crédito. Cuando yo ya tuve mis años, era el encargado, después de ir a la escuela, ir a entregar el cheque de los intereses al banco, que era así, y nunca pagó mi padre el día último que se le vencía el crédito. Siempre lo tenía listo 2, 3 días antes, y vas y no dejes de asistir antes. Las deudas se pagan antes, no el día que te dice que se vence. Llegó a comprar tierras, ranchos, ganado lechero y todo así. Y aquí en este lugar dejó a un amigo, compadre además, también comerciante, a que se hiciera cargo del pequeño negocio de distribución que teníamos aquí. Mi padre se dedicó con otras cosas y llegó a ser un hombre exitoso también en el ramo de ser lechero. Tuvimos la gana de ser el número 1 en tener la leche mejor, desde pasteurizada, quitándole todos los microbios y todo, y llegamos a tener una leche tan buena o mejor que la que se vende actualmente en Estados Unidos. Por consiguiente, ¿qué me tocaba hacer a mí? Nací en ese medio, nací en esas formas. Nunca tuve un domingo. Mi padre nunca nos dio el domingo, como a todos nos da. Ya va uno por dulces y iba uno al cine. ¡Uy, Dios santísimo! Ir allá a comprar y estas cosas. Mi padre siempre nos dio un quehacer dentro del negocio. A mí y a mis hermanas. Yo tuve 2 hermanas que han fallecido, Marta y Elvia, que está repetido en este momento con la presidenta que tenemos ahí. Y en estas fechas, que ya el otro día hice cuenta, ya voy para 38 años de haber salido de la presidencia, me siento muy honrado y muy satisfecho que salgo al pueblo, a lo que sea, de lo que sea, y gran cantidad de gente me sigue saludando, se sigue acordando de lo que hicimos en la presidencia, se sigue acordando que bla, 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 que bla, 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 bla. Pues creo que también esa parte me tocó cumplirla. He incursionado en deportes, he tenido equipos de fútbol durante 45 años, hemos hecho mucho por los estadios de fútbol, de béisbol, de las escuelas. Cuautitlán es todo para mí. Y no es todo porque desde mi abuelo, desde todo, nos ha dado de comer, nos ha dado prestigio y nos ha dado un bienestar. Concluyo para decirles que soy Rodolfo Fernández Esquiabón
Estoy a punto de cumplir los 85 años y seguiré viviendo para Cuautitlán, seguiré viviendo para mi familia, seguiré viviendo para el negocio y seguiré viviendo para dejar unos recuerdos mejores a todo mundo.